Llegué a casa una hora antes de lo previsto y escuché la voz de mi esposa al otro lado de la puerta cerrada de su estudio. No me estaba hablando a mí. Hablaba con alguien más, en un tono que yo nunca le había escuchado en 32 años de matrimonio. Una calma fría, medida, como quien repasa los detalles de un negocio que lleva años perfeccionando. Y entonces llegaron las palabras exactas, claras, sin vacilación. Llevo 4 años planeando esto. Él no sospecha nada. Cuando firme ya no podrá hacer nada. Me quedé paralizado en el pasillo, con el abrigo puesto y la llave todavía en la mano. Antes de continuar, suscríbete al canal, activa la campanita, porque todos los días tenemos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. Mi nombre es Tomás. Tengo 56 años. Soy de Zaragoza, de un barrio obrero que fue desapareciendo a medida que la ciudad creció hacia las afueras y dejó atrás a la gente que no podía seguirle el ritmo. Me crié viendo a mi padre llegar a casa con las manos negras de grasa y una dignidad que nunca varió aunque el dinero nunca alcanzara del todo. De él aprendí que el trabajo no es un castigo, que es la única manera honesta de levantar algo que resista el tiempo. Y durante más de 3 décadas, eso fue exactamente lo que hice. Ese martes de octubre llegué a casa antes de lo habitual, porque una reunión con un proveedor de Valencia se canceló a última hora. Eran casi las 5 de la tarde, un horario en que normalmente todavía estaba en la empresa revisando pedidos o firmando documentos con Héctor, mi contador. No avisé a Sonsoles. No solía hacerlo cuando los cambios eran pequeños. Después de tantos años compartiendo el mismo techo, la misma rutina, las mismas costumbres, no había necesidad de anunciarse en la propia casa. O al menos, eso creía yo. Aparqué en el garaje, subí por las escaleras interiores y entré por la puerta de la cocina. La casa estaba en silencio, con esa quietud particular de las tardes de otoño en que la luz entra sesgada por las ventanas y todo parece suspendido. Dejé las llaves sobre la encimera, me quité el abrigo y lo colgué en el perchero del pasillo. Fue en ese momento cuando lo escuché. La voz de Sonsoles llegaba desde el estudio, al fondo del corredor. La puerta estaba cerrada, pero no del todo. Había una rendija entre la puerta y el marco, lo suficiente para que el sonido cruzara el pasillo sin que ella lo supiera. Al principio no le di importancia. Pensé que hablaba por teléfono con alguna amiga, con su hermana Marisol quizás, con quien solía hablar a esas horas. Pero el tono me detuvo. No era la voz que Sonsoles usaba con las personas cercanas. No tenía esa calidez informal de las conversaciones de confianza. Era otra cosa, una voz distinta, con las palabras elegidas una a una, como quien dicta instrucciones a alguien que está tomando notas en el otro extremo de la línea. Me acerqué despacio. No fue una decisión razonada, fue algo más primitivo que eso, algo que el cuerpo activa antes de que la mente tenga tiempo de intervenir. Caminé por el pasillo sin hacer ruido, los pies sobre la alfombra oscura que amortigua los pasos, y me detuve a poco más de 1 metro de la puerta. «El documento está listo para la firma», decía una voz de hombre desde el interior. «Solo necesitamos coordinar el momento». «Tiene que ser antes de que consulte con alguien», respondió Sonsoles. «Si lo presentamos como una actualización fiscal de rutina, no va a pedir que nadie lo revise. Lo conozco bien. Nunca ha cuestionado nada de lo que le he dicho que firmara». Noté cómo algo dentro de mi pecho comenzaba a apretarse, como una presión que subía despacio desde el estómago. «¿Y si hace preguntas?», insistió el hombre. «No las hará». La seguridad en esa respuesta era total, sin fisura. Llevo 4 años preparando cada paso de esto. Conozco cada reacción que va a tener, cada duda que podría aparecer y cómo neutralizarla antes de que se instale. Cuando firme, ya no podrá hacer nada. Lo que lleva su apellido pasará a estar bajo mi control antes de que comprenda lo que ocurrió. No me moví. No creo que pudiera haberlo hecho aunque lo hubiera intentado. Las piernas sencillamente no respondieron. Me quedé ahí de pie en el pasillo de mi propia casa, escuchando cómo la mujer, con la que llevaba 32 años casado, le explicaba a un desconocido los detalles de un plan
que había construido con paciencia milimétrica para despojarme de todo lo que yo había tardado una vida entera en levantar. Sonsoles continuó hablando. Mencionó documentos, plazos, nombres de registros que yo reconocí porque son parte de la empresa que fundé a los 31 años. Habló de activos como si fueran fichas sobre un tablero, sin el menor rastro de emoción, sin nada que recordara que detrás de cada número había años de trabajo, de riesgos asumidos, de madrugadas en que me pregunté si aquello saldría adelante. Habló de mí como se habla de un trámite pendiente, no de un hombre al que en algún momento ella había elegido. El hombre del otro lado formulaba preguntas concretas. Ella respondía con la fluidez de quien lleva tiempo ensayando. No había duda en su voz, no había el más mínimo titubeo. Y entonces escuché el nombre de Iván, mi hijo. Él ya conoce su papel, dijo Sonsoles con naturalidad. Está dentro de la empresa, tiene acceso a los sistemas que necesitamos revisar. No va a ser un problema, ya hablé con él. Eso fue lo que terminó de romperme. Podría haber encontrado la manera de procesar que mi esposa me traicionaba. Era un daño enorme, una herida que todavía no había terminado de registrar, pero tenía al menos una forma reconocible. Lo que no tenía forma reconocible era escuchar el nombre de mi hijo pronunciado con esa naturalidad, como si su participación fuera un hecho acordado hace tiempo. Iván, al que le había enseñado a leer una factura antes de que terminara el colegio. Iván, al que había incorporado a la empresa porque quería que un día fuera tan suya como mía. Estaba dentro del plan. Llevaba tiempo estando dentro del plan. Me alejé de la puerta sin hacer ruido. Volví a la cocina caminando despacio, tomé las llaves de la encimera, el abrigo del perchero y salí por donde había entrado. Cerré la puerta del garaje con cuidado. Subí al coche y me quedé sentado en la oscuridad del aparcamiento con las manos sobre el volante y el motor apagado, mirando la pared de cemento que tenía delante. No lloraba. Tampoco podía. Todavía no había terminado de bajar lo que acababa de escuchar, de medir el tamaño real de lo que tenía enfrente. Cuando la mente recibe un impacto de esa magnitud, no lo procesa todo de golpe, lo va abriendo por capas, despacio, como si hubiera un mecanismo interno que administra el daño para que la persona no se derrumbe de una sola vez. Estuve sentado en ese coche casi 20 minutos sin moverme. Pensé en esa misma mañana. Sonsoles me había preparado café antes de que me fuera. Me había dado un beso junto a la puerta y me había dicho que no llegara demasiado tarde, que últimamente pasaba más horas en la empresa que en casa. Yo le había respondido que intentaría estar de vuelta para cenar. Una conversación completamente normal, completamente ordinaria, sin ninguna fisura visible. Una conversación que ahora, vista desde este lado del día, era una escena más dentro de una representación que llevaba 4 años en marcha y en la que yo había sido el único que no conocía el guión. Salí del garaje con el coche. No tenía destino concreto. Conduje por las calles de Zaragoza que conozco desde niño, por los puentes sobre el Ebro, por avenidas en las que había estado tantas veces junto a ella y junto a Iván, cuando todavía éramos una familia completa, y yo no era consciente de lo que teníamos porque pensaba que eso era simplemente lo que era y siempre sería. Conduje hasta que el cielo terminó de oscurecerse y las farolas fueron encendiéndose a lo largo del paseo. Volví a casa a las 9 de la noche. Sonsoles estaba en la cocina terminando de preparar la cena. Me recibió con el mismo gesto de siempre. Me preguntó cómo había ido la reunión que se había cancelado, puso 2 platos sobre la mesa y se sentó frente a mí. Cenamos, hablamos de cosas sin peso. Ella mencionó algo sobre un problema con la comunidad de vecinos. Yo respondí con frases cortas, las justas. En ningún momento, en ningún gesto, en ninguna expresión de su cara, asomó la menor señal de lo que yo ya sabía. Y eso fue lo que más me perturbó de toda aquella noche. No la traición en sí misma, no los documentos, ni los plazos, ni los 4 años de engaño calculado. Lo que más me afectó fue estar sentado frente a la mujer que llevaba más de la mitad de mi vida a mi lado y entender sin lugar a dudas que era absolutamente capaz de mirarme directamente a los ojos y no parpadear. Esa noche
No dormí. Me quedé en la oscuridad del dormitorio escuchando su respiración tranquila a mi lado. Y una sola pregunta me acompañó hasta el amanecer sin darme un momento de tregua. ¿En qué momento exacto había dejado de ser su marido para convertirme en su objetivo? ¿Dormiste mal?, me preguntó Sonsoles desde la puerta de la cocina. Eran las 6:15 de la mañana. Yo llevaba sentado en esa silla desde las 5:15, con una taza de café que se había enfriado frente a mí sin que le hubiera dado más de 2 sorbos y la vista clavada en la ventana por la que empezaba a filtrarse la primera claridad gris del día. Me había levantado con cuidado de no despertar a nadie, había bajado la escalera en calcetines y me había sentado en la cocina como quien busca un lugar donde estar sin saber muy bien qué hacer con lo que lleva encima. Me volví hacia ella. Llevaba la bata azul marino que usaba cada mañana, el pelo todavía suelto, y me observaba con esa expresión de siempre, la de alguien que ha hecho la misma pregunta tantas veces que ya no espera una respuesta que le sorprenda. «Un poco», dije. Tenía cosas en la cabeza. Asintió, se acercó a la cafetera, esperó a que terminara de calentar y se sirvió su taza. Luego se sentó al otro lado de la mesa y estuvo conmigo cerca de 1/4 de hora sin añadir nada más. No era un silencio incómodo. Era el tipo de silencio que se va construyendo durante décadas entre dos personas que ya no necesitan rellenar cada espacio vacío con palabras, que asumen que la presencia del otro es suficiente señal de que todo está bien. O al menos eso creí yo durante mucho tiempo. Luego subió a ducharse. Escuché sus pasos en la escalera, el sonido del agua al encenderse, y me quedé solo con las manos sobre la mesa y 32 años de matrimonio dándome vueltas en la cabeza de una manera completamente nueva. Para entender lo que esa traición representaba, necesito explicar lo que había antes de ella, lo que construí, lo que aposté y lo que nunca dudé en poner sobre la mesa cuando fue necesario hacerlo. Nací en un barrio obrero de Zaragoza que olía a gasóleo entre semana y a pan recién hecho los domingos por la mañana. Mi padre, Eugenio Larrañaga, pasó 41 años como tornero en una planta industrial a las afueras de la ciudad. No llegó a encargado nunca, no por falta de capacidad, sino porque en aquella época el ascenso en ese tipo de plantas dependía de lealtades y apellidos, y él no tenía ni unos ni los otros. Era un hombre que medía las cosas por lo que duraban, los zapatos, las herramientas, las palabras dadas. Llegaba a casa cada tarde con los monos manchados de aceite de corte, cenaba lo que hubiera, leía el periódico en el sillón hasta que los párpados cedían solos y al día siguiente volvía a empezar desde el mismo punto. 41 años sin una sola baja por enfermedad que pudiera haberse evitado, sin un solo lunes en que arrastrara los pies hacia la puerta. No era un hombre de discursos, pero lo que transmitía con lo que hacía cada día valía más que cualquier discurso que yo hubiera podido escuchar. Con 12 años, empecé a pasar los sábados en el taller de Fermín, un vecino del tercero que tenía un negocio de chapa y pintura a 4 calles de casa. No me pagaba nada al principio. Iba porque quería entender cómo funcionan las cosas por dentro, cómo un trozo de metal puede transformarse bajo las manos en algo que tiene una función precisa y necesaria. Había algo en ese proceso que me resultaba más satisfactorio que cualquier cosa que estuviera aprendiendo en las aulas. Con 15 años, Fermín empezó a darme un sobre a final de mes. No era mucho, pero era real, y lo que es real siempre importa más que lo que es promesa. A los 16 dejé el instituto, no porque renunciara a aprender, sino porque en casa el dinero era ajustado y había maneras más directas de contribuir. Trabajé en 4 empresas distintas a lo largo de los 10 años siguientes. Soldadura en una planta de estructuras metálicas, tornería de precisión en un taller familiar, montaje de componentes hidráulicos en una empresa mediana del polígono, gestión de almacén en un distribuidor de maquinaria industrial. En cada lugar aprendía más de lo que me pedían. No era ambición en el sentido de querer estar por encima de alguien. Era algo más básico. Entendí desde temprano que el conocimiento era el único activo que nadie podría quitarme nunca, independientemente de lo que pasara.
Por las noches estudiaba. Formación profesional primero, luego un módulo de administración de empresas en una academia del barrio que lleva años cerrada y de la que no queda ni el rótulo en la fachada. Dormía 5 horas cuando las cosas iban bien, 4 cuando no. No recuerdo haberme quejado de eso en ningún momento. Lo elegí con una claridad que pocas veces he vuelto a sentir con esa nitidez. A los 24 años conocí a Sonsoles. Fue en la cafetería de un centro comercial, un martes de diciembre, con el frío de Zaragoza pegado a los cristales. Yo esperaba a un compañero que llegó 20 minutos tarde, como era su costumbre permanente, y ella estaba en la mesa de al lado con una amiga, hablando de algo que no escuché bien, pero que me arrancó una carcajada sin que pudiera contenerla. Me miró de reojo. Le pedí disculpas. Me respondió que no hacía ninguna falta, con una naturalidad que no pretendía nada. 3 semanas después, cenamos juntos en un restaurante del Casco Viejo, donde los dos pedimos el mismo plato sin habernos puesto de acuerdo, y estuvimos hablando hasta que nos avisaron de que cerraban. Tenía 21 años y trabajaba como auxiliar administrativa en una gestoría del centro. Era una mujer ordenada y directa, con criterio para lo que importaba y sin paciencia para lo que no. Tenía un sentido del humor que costaba un tiempo descifrar porque no llegaba anunciado, pero cuando lo entendías era completamente suyo, de nadie más. Escuchaba más de lo que hablaba, y cuando hablaba, generalmente valía la pena prestarle atención. Nos casamos 3 años después. La ceremonia fue pequeña, con la familia más cercana y un puñado de amigos. Alquilamos un piso en el barrio de La Romareda, con las paredes de ese blanco envejecido que tienen los edificios de aquella época y un calefactor del dormitorio que durante el primer invierno funcionó cuando le dio la gana. Nos importó poco. Los dos sabíamos que estábamos en una fase de construcción y esa certeza compartida tenía un peso que compensaba cualquier estrechez. En el 3er año de matrimonio perdimos un bebé. Fue en febrero, en el 4.º mes. Recuerdo el pasillo del hospital con esa frialdad específica que tienen esos lugares de noche, y un médico joven que usó términos clínicos para decir algo para lo que el lenguaje médico resulta completamente insuficiente. Me senté en una silla de plástico junto a una máquina expendedora que zumbaba en silencio y no supe qué hacer con las manos durante lo que me pareció mucho tiempo. Fue Sonsoles, desde la cama de la habitación, con el suero en el brazo y el agotamiento encima, quien me llamó para que me acercara y me dijo en voz baja: «Nos tenemos el uno al otro, con eso podemos seguir». No lloraba. Yo sí. Durante los meses que siguieron fue ella quien mantuvo el ritmo de la casa, mientras yo procesaba una pérdida que no había esperado sentir con esa hondura. No hablamos mucho del asunto, porque no era nuestra manera, pero aquella forma de estar presente sin exigir nada quedó grabada en un lugar de mí que durante años creí que era permanente e inamovible. Iván nació 2 años después. El día que lo sostuve en brazos en la sala de partos, entendí que era posible sentir algo que te supera por completo y no querer hacer nada para controlarlo. Con 31 años, registré Larrañaga Componentes. Empecé en una nave de alquiler en el polígono industrial de La Cartuja, con 2 máquinas adquiridas de segunda mano a una empresa que acababa de cerrar sus puertas, 3 clientes que me habían seguido de mi trabajo anterior porque confiaban en cómo hacía las cosas, y una cuenta corriente que no admitía márgenes de error. Sonsoles llevaba la contabilidad por las noches, después de su propia jornada en la gestoría. Se sentaba a la mesa del salón con las facturas del mes y las revisaba una a una con una precisión que yo no tenía para los números en papel. Encontraba los descuadres antes de que se convirtieran en problemas reales. Organizaba los pagos para que los plazos con los proveedores no fallaran nunca. Era el tipo de trabajo invisible que nadie ve desde fuera, pero que sostiene todo por dentro. Hubo un invierno, en el 4.º año de la empresa, en que estuve a punto de cerrarlo todo. Un cliente con el que trabajaba desde el principio canceló un pedido importante sin causa justificada y me dejó con una factura de proveedor que no podía cubrir en el plazo acordado. Sonsoles vendió un anillo que le había regalado su madre para cubrir la mitad del importe,
sin decirme nada hasta que el asunto ya estaba resuelto. Cuando me lo contó, no encontré las palabras adecuadas. Ella me dijo que no hacía falta buscarlas. Eso tampoco lo he olvidado nunca. Ni ese gesto ni lo que significó para mí en aquel momento. La empresa fue creciendo a un ritmo que no era llamativo, pero sí consistente, de la manera que crece lo que está bien cimentado. A los 5 años teníamos 4 empleados fijos, a los 10, 11. Los contratos fueron haciéndose más grandes, los clientes más estables, el nombre más reconocido dentro del sector de componentes industriales de la región. Cuando Iván cumplió 14 años, Sonsoles decidió dejar la contabilidad. Me dijo que quería tiempo para ella, que llevaba años dedicando tardes y fines de semana a algo que ya no la necesitaba para sostenerse. Tenía razón en eso. Lo acepté sin discusión y sin guardarle nada. Iván creció con la empresa como parte natural de su entorno. Los sábados de su infancia los pasaba conmigo en la nave, sentado en el pequeño despacho que había habilitado en un rincón, haciendo deberes en silencio mientras yo revisaba pedidos o atendía llamadas. Con 12 años ya sabía leer un albarán y entendía la diferencia entre factura y presupuesto. Con 14, una tarde en que me ayudó a ordenar el archivo, me preguntó por qué algunos clientes pagaban más tarde que otros, y le expliqué lo que era el riesgo de crédito con un ejemplo concreto que él mismo eligió. No lo hacía con la intención de prepararlo para nada específico. Lo hacía porque quería que comprendiera que detrás de cada comodidad que tenía, había decisiones que alguien había tomado y consecuencias que alguien había asumido. Cuando terminó la carrera de Administración de Empresas, entró en Larrañaga Componentes como responsable de planificación. Fue su decisión tomada con calma, sin presión de mi parte. La recibí con una satisfacción que no supe disimular del todo. Pensé que aquello era la continuación natural de algo que habíamos ido construyendo sin haberlo planeado así, que el trabajo y la familia podían ocupar el mismo espacio sin que uno dañara al otro. Lo que no llegué a calcular fue que Iván llevaba ya más de un año manteniendo conversaciones con su madre sobre cosas que yo nunca llegué a escuchar. Antes de salir de casa esa mañana, mientras el sonido de la ducha todavía llegaba desde el piso de arriba, me detuve en la puerta del estudio del fondo del pasillo. Entré. Todo estaba en su sitio con la precisión de siempre. Los documentos apilados con exactitud, la agenda sobre el escritorio, el bolígrafo encima de la agenda. La misma meticulosidad que la había caracterizado siempre, inalterada. Pero el cajón central del escritorio tenía la llave puesta. En 32 años de matrimonio y 14 viviendo en esa casa, Sonsoles nunca había cerrado ese cajón con llave. Nunca había tenido dentro de él nada que requiriera estar bajo llave. Salí del estudio, cogí el abrigo del perchero, le grité desde el pie de la escalera que me iba y escuché su respuesta llegar desde arriba, un hasta luego, completamente normal, completamente tranquilo, idéntico al de cada mañana. Salí a la calle. Había una llave en un cajón que nunca se había cerrado antes. Y esa tarde, cuando llegara a la empresa, necesitaba hablar con Héctor antes de que pasara un día más. El despacho de Héctor Palomino olía a papel viejo y café recalentado, igual que siempre. Era un hombre de 53 años, con el pelo gris peinado hacia atrás y unas gafas de montura metálica que se quitaba y se ponía cada vez que pasaba de mirar la pantalla a mirar a su interlocutor. Llevaba 15 años siendo mi contador. Había visto pasar los números buenos y los números malos de Larrañaga Componentes con la misma expresión impasible, sin alarmas innecesarias cuando las cosas se complicaban y sin entusiasmos exagerados cuando funcionaban. Era exactamente el tipo de persona que necesitaba en ese momento. Me recibió a las 11 de la mañana. Le había dicho por teléfono que necesitaba una revisión interna de las cuentas de los 2 últimos años, sin más explicación. Cuando entré en su despacho y cerré la puerta detrás de mí, me miró por encima de las gafas con la atención particular que tiene quien sabe que lo que va a escuchar importa. Necesito que repases todo, le dije. Movimientos de la cuenta operativa, transferencias salientes,
Cualquier salida de fondos que no cuadre con una factura que yo haya autorizado directamente. Héctor apoyó los codos sobre la mesa. ¿Hay algo concreto que te preocupa o quieres una revisión general? Empieza desde el principio y ya me irás diciendo. No le di más contexto. No porque no confiara en él, sino porque todavía no tenía certeza de nada, y poner en palabras una sospecha de esa magnitud antes de tener pruebas era un riesgo que no podía asumir. Si me equivocaba, habría destrozado 32 años de matrimonio por una conversación que quizás malinterpreté. Si no me equivocaba, necesitaba saber exactamente cuánto había detrás antes de mover una sola pieza. Quedamos en que me llamaría al día siguiente por la mañana con lo que encontrara. Salí de su despacho y llegué a la empresa a las 12 pasadas. Aparqué en el lugar de siempre, subí al despacho principal y estuve durante 2 horas firmando pedidos que habían quedado pendientes del día anterior, atendiendo a un proveedor de Bilbao que tenía una consulta sobre un plazo de entrega y revisando el estado de 3 contratos que estaban en fase de negociación. Todo lo hice con la mecánica del que ha repetido los mismos movimientos tantas veces que el cuerpo los ejecuta casi sin instrucción. Por fuera era un miércoles completamente ordinario. Por dentro era otra cosa. Mientras trabajaba, la memoria comenzó a soltar imágenes de los últimos meses con una claridad que antes no habían tenido. No llegaban ordenadas. Aparecían sueltas, como fotografías mezcladas que de repente encajan en un álbum que todavía no has terminado de armar. Un comentario de Sonsoles en enero, cuando me pidió que le explicara el funcionamiento de las líneas de crédito de la empresa, con una curiosidad que en aquel momento me pareció completamente natural. Una tarde de marzo en que la encontré leyendo documentos en mi escritorio, cuando llegué antes de lo previsto, y ella cerró la carpeta con una tranquilidad tan reposada que no me generó ninguna duda. Una conversación de abril en que me preguntó si había pensado en actualizar el seguro de vida y lo enlazó tan suavemente con el tema de la jubilación que no percibí hacia dónde llevaba la pregunta. Cada recuerdo sacado de esos meses tenía ahora un peso distinto al que había tenido cuando ocurrió. Eran casi las 3 de la tarde cuando Iván apareció en la puerta del despacho. ¿Tienes un momento?, preguntó desde el umbral. Lo miré. Tenía la misma mandíbula cuadrada de mi padre y los ojos oscuros de Sonsoles. Llevaba la camisa arremangada hasta los codos y un bloc de notas en la mano, la imagen habitual del hombre que va de una tarea a otra con eficiencia. Le indiqué que pasara con un gesto. «Quería hablarte de los proveedores del norte», dijo, sentándose frente a mí. «Creo que podríamos renegociar las condiciones del contrato con Manufacturas Arrieta. Sus tiempos de entrega han empeorado y el precio no se ha movido. Deberíamos plantearnos alternativas». Era una observación válida, del tipo que él hacía con frecuencia, concreta y fundamentada en datos reales. Durante los meses anteriores, había valorado esa capacidad suya para detectar los problemas antes de que se agravaran. Ahora lo escuchaba y buscaba en sus palabras algo que no debería haber estado buscando. Hablamos del asunto durante 15 minutos, una conversación profesional, sin ningún elemento fuera de lugar. Cuando estaba a punto de levantarse, dijo sin mirarme directamente: «Oye, ¿estás bien? Te noto diferente estos días». El aire en el despacho pareció quedarse quieto por un instante. «Estoy cansado», respondí. «He dormido mal esta semana». «¿Problemas con algún contrato?» «Nada importante. Cosas del día a día», asintió despacio. Luego me miró un segundo más de lo necesario, un segundo en que tuve la certeza de que estaba midiendo algo, evaluando si la respuesta que le daba era suficiente para dejarlo pasar. Era la mirada de alguien que tiene información propia y la usa como varilla para medir si el otro ha cambiado de posición. Luego recogió el bloc y se puso de pie. «Cuando quieras hablamos de Arrieta», dijo desde la puerta. «Sin prisa». Salió. Esperé a escuchar sus pasos alejarse por el pasillo antes de soltar el aire que había retenido sin ser consciente de ello. Había estado a punto de delatarme. No con lo que dije, sino con la fracción de segundo que tardé en decirlo, esa vacilación mínima
antes de responder que un hijo que te conoce desde que nació registra igual que registra el tono de tu voz o la manera en que apoyas las manos sobre la mesa. Si Iván había notado algo, y por esa mirada sostenida creía que sí, era probable que se lo dijera a Sonsoles antes de que terminara el día. Y si Sonsoles llegaba a sospechar que yo sabía algo, el plan que llevaba 4 años construyendo podía acelerarse de maneras que yo todavía no estaba preparado para gestionar. Esa noche en casa me esforcé en ser exactamente el mismo de siempre. Llegué a la hora habitual. La cena estaba casi lista. Hablamos de cosas sin relevancia mientras comíamos. Una denuncia de un vecino por ruidos, una reparación pendiente en el tejado de la casa de la madre de Sonsoles, una serie que ella quería empezar a ver. Participé en la conversación con la cadencia normal, sin pausas largas, sin silencios que requirieran explicación. Serví el agua. Limpié la mesa cuando terminamos. Todo igual que cualquier otro miércoles. Lo único distinto fue que esa noche, antes de subir a la cama, pasé por delante de la puerta del estudio y comprobé con una ojeada rápida desde el pasillo que el cajón central del escritorio seguía cerrado con llave. Igual que la tarde anterior, igual que cuando lo vi por primera vez el martes por la mañana, y algo dentro de mí registró ese detalle como una señal que todavía no sabía cómo leer. El jueves a las 9:15 sonó el teléfono. Era Héctor. «Tomás», dijo, y en la manera en que pronunció únicamente mi nombre, antes de añadir una sola palabra más, ya supe que había encontrado algo. «Cuéntame». Hubo una pausa breve. «He encontrado transferencias salientes que no cuadran con ninguna factura que yo haya tramitado, ni con ningún gasto operativo registrado. Son importes pequeños, entre 800 y 2.000 euros cada una, pero son periódicas, y suman bastante». «¿Cuánto suman?» Otra pausa, esta más larga. 64.000 euros en 22 meses, Tomás. Distribuidos en cuotas irregulares para no activar los sistemas de alerta del banco. Quien hizo esto conocía exactamente cómo funciona el escáner de operaciones inusuales de la entidad. Me quedé en silencio unos instantes. 64.000 euros, casi 2 años. Transferencias diseñadas para disolverse dentro del volumen normal de movimientos de una empresa como la mía. «¿A qué cuenta van?», pregunté. «Eso es lo que todavía no tengo», admitió. «Veo las salidas desde nuestra cuenta operativa, pero el número de destino no figura en ningún documento al que yo tenga acceso directo. Necesitaría los extractos completos del banco, no solo los resúmenes que me envían a mí. Si me mandas autorización firmada, puedo pedirlos directamente a la entidad esta misma mañana». Le dije que le haría llegar la autorización antes de mediodía. Colgué. Estuve unos minutos mirando el teléfono sobre el escritorio sin tocarlo. 64.000 euros distribuidos en cuotas calculadas, dirigidos a una cuenta que yo no conocía, gestionados con un conocimiento preciso de cómo opera la vigilancia bancaria. Para ejecutar algo así no bastaba con tener acceso a las cuentas. Hacía falta conocer los umbrales de alerta, los intervalos entre transferencias que resultan aceptables, la manera en que el sistema clasifica las operaciones por tamaño e intervalo. Era conocimiento técnico, del tipo que se adquiere estudiando los procesos internos durante mucho tiempo desde dentro, o del tipo que alguien con acceso al sistema de planificación financiera de la empresa podría obtener revisando los registros internos sin que nadie se lo hubiera solicitado. Preparé la autorización para Héctor. La firmé, la escaneé desde la impresora del despacho. Justo cuando iba a enviársela por correo electrónico, escuché la puerta principal de la empresa abrirse en la planta de abajo y luego unos pasos en la escalera. Reconocí el ritmo antes de que llegara al pasillo. Era Sonsoles. Cerré la pantalla del correo antes de que su figura apareciera en el umbral del despacho. Giré la silla y la miré con la expresión más natural que pude construir en el 1.5 que tuve disponible. «Pasaba por la zona y pensé en subir a verte un momento», dijo desde la puerta. «¿Estás muy liado?» «Ahora mismo sí, tengo una llamada en 10 minutos», respondí. «Pero si quieres esperas abajo y luego tomamos algo rápido». Asintió sin añadir nada y bajó la escalera. Esperé a escuchar sus pasos llegar al final antes de abrir de nuevo la pantalla
y enviar el mensaje a Héctor. 10 minutos después estaba tomando café con ella en la pequeña sala de reuniones de la planta baja, hablando de la reparación del tejado de casa de su madre y del presupuesto que le habían pasado. Sonsoles sonreía. Yo sonreía. Y en el teléfono, silenciado dentro del bolsillo de la chaqueta, acababa de entrar la confirmación de recepción del correo de Héctor. Estuvimos juntos menos de media hora. Cuando se levantó para marcharse y fue un momento al servicio, su maletín quedó apoyado contra la pata de la silla, con la cremallera sin cerrar del todo. No lo abrí. No lo toqué. Pero desde donde estaba sentado pude ver, asomando entre dos carpetas de color azul oscuro, la esquina superior de un documento con membrete impreso. Solo la esquina. Solo las primeras palabras de la cabecera, en letra pequeña y formal, antes de que las carpetas lo cubrieran de nuevo. 3 palabras que durante el resto de esa tarde no me abandonaron ni un instante. Modificación de régimen. Los viernes por la mañana, Sonsoles iba al mercado. Era una costumbre que tenía desde hacía años, una de esas rutinas fijas que con el tiempo dejan de ser decisiones y se convierten en parte del tejido de la semana. Salía a las 10, tardaba entre 1 hora y cuarto, y volvía con 2 bolsas de tela llenas de verduras, algo de fruta y el pan que compraba siempre en el mismo puesto del pasillo central. Era previsible al minuto, y ese viernes yo necesitaba exactamente esa previsibilidad. La vi salir desde el dormitorio, esperé a escuchar el sonido del portal cerrarse abajo, luego el de sus pasos en la acera, luego nada. Me quedé quieto cerca de la ventana hasta que la vi doblar la esquina al final de la calle y desaparecer. Bajé al pasillo. La puerta del estudio estaba entornada. Entré. El escritorio estaba igual que siempre, con esa organización milimétrica que Sonsoles mantenía desde que yo podía recordar. Los documentos apilados en paralelo, la agenda cerrada con la cinta marcadora en la fecha correcta, el bolígrafo en el mismo lugar exacto de cada mañana. Me acerqué al cajón central. Lo toqué con 2 dedos. Cedió. No estaba cerrado con llave. No sé si fue un descuido o si simplemente esa mañana salió con más prisa de lo habitual. No importaba. Tenía entre 40 y 50 minutos y los iba a usar. Abrí el cajón con cuidado. Dentro había 2 carpetas de cartulina Burdeos, una agenda pequeña de tapas negras que no había visto antes y un sobre de papel manila sin rotular cerrado con un clip metálico. Saqué las carpetas primero. La de encima contenía lo que esperaba encontrar: un borrador de documento jurídico, encabezado con el nombre de un despacho de abogados que no me resultó familiar, con dirección en el centro de Zaragoza. El título ocupaba 2 líneas en negrita. Escritura de modificación de régimen económico matrimonial. Separación de bienes a gananciales. Lo leí entero, 2 veces. El documento establecía que el matrimonio entre Tomás Larrañaga Vidal y Sonsoles Merino Alcázar, constituido bajo régimen de separación de bienes desde su celebración, pasaría a regirse por el régimen de gananciales con efectos desde la fecha de firma ante notario. Lo que eso significaba en términos prácticos era concreto y devastador. Todo lo adquirido durante el matrimonio, incluyendo la empresa y los activos vinculados a ella, pasaría a ser patrimonio común de ambos cónyuges a partes iguales en el momento en que se formalizara el cambio. Y en el instante posterior a esa formalización, si se iniciaba un procedimiento de divorcio, la liquidación del régimen de gananciales otorgaría a Sonsoles el derecho legal sobre el 50% de Larrañaga Componentes, el 50% de una empresa que yo había fundado 31 años atrás, que había levantado solo, que había sostenido durante los inviernos malos sin que nadie me extendiera una red, que llevaba el apellido de mi padre, el mismo que aprendí a leer en los monos manchados de aceite que él colgaba en la percha de la entrada cada tarde. La segunda carpeta contenía documentación complementaria, copias de los últimos 3 ejercicios fiscales de la empresa, valoraciones de los activos industriales con fechas recientes, un informe de tasación de la nave principal del polígono realizado por una empresa externa 2 meses atrás.
Alguien había estado construyendo un dossier de valor patrimonial con una metodología sistemática y un propósito claro. No era el trabajo de una tarde. Era el resultado de meses de recopilación silenciosa. Abrí la agenda pequeña. Tenía anotaciones en letra apretada, algunas con fecha y otras sin ella. Reconocí algunas referencias, nombres de bancos, números que correspondían a importes que había visto en documentos de la empresa, siglas que tardé un momento en descifrar, pero que una vez descifradas, confirmaban que quien llevaba esas anotaciones conocía la estructura financiera interna de Larrañaga Componentes, con un nivel de detalle que no era accesible desde fuera. Y entonces llegué al sobre. Lo abrí con cuidado, doblando el clip hacia un lado para no dañar el papel. Dentro había 3 hojas. Las 2 primeras eran correos electrónicos impresos, con fechas de los últimos 4 meses, entre una dirección que no conocía y otra que terminaba en el dominio de un despacho de abogados, presumiblemente el mismo del membrete del documento. El contenido era una conversación sobre plazos, sobre la viabilidad del cambio de régimen, sobre los pasos necesarios para que la operación fuera jurídicamente sólida. Nada que yo no hubiera podido deducir ya. La tercera hoja era diferente. Era el borrador del documento de modificación de régimen, la versión anterior a la que estaba en la carpeta, con correcciones a mano en los márgenes. Al pie de la última página había 2 líneas en blanco con el encabezado impreso Testigos, y debajo, escrito a mano con tinta azul, un nombre en la primera línea: Iván Larrañaga Merino. No era una sorpresa. Ya lo había escuchado en la conversación del martes. Pero verlo escrito era distinto. Verlo en papel, con su letra, con su nombre completo como si fuera un trámite cualquier cosa, tenía un peso diferente al de escucharlo en una conversación que seguía procesando como algo que quizás había malinterpretado. No lo había malinterpretado. Guardé todo exactamente como lo había encontrado, en el mismo orden con las carpetas en la misma posición. Volví a colocar el sobre con el clip doblado hacia el mismo ángulo. Cerré el cajón sin forzarlo. Salí del estudio y dejé la puerta en la misma posición en que estaba cuando entré. Subí al dormitorio y me senté en el borde de la cama con las manos sobre las rodillas. Había confirmado lo que el martes todavía tenía la forma de una sospecha. El plan existía, estaba documentado, tenía estructura legal y tenía cómplices. Faltaba una pieza que Héctor todavía no había podido determinar: la cuenta de destino de las transferencias. Esa pieza era importante porque establecía a quién pertenecía ese dinero y qué se pretendía hacer con él. 40 minutos después, escuché el portal abrirse abajo y los pasos de Sonsoles en la escalera. Bajé a la cocina antes de que llegara al pasillo. Estaba poniendo agua a calentar cuando ella entró con las bolsas en las manos. ¿No ibas a la empresa esta mañana?, preguntó, dejando las bolsas sobre la encimera. Salgo después de comer, dije. Tenía unos papeles que revisar aquí. Empezó a guardar las verduras en el frigorífico sin darle más importancia al asunto. Yo mantuve la vista en el fuego de la vitrocerámica. La conversación derivó hacia algo sobre el mercado, sobre un puesto que había cerrado y otro que había abierto en su lugar, sobre si el pan de esa semana era diferente al del puesto habitual. Respondí con la atención justa para que la conversación fluyera sin costuras. Fue durante ese rato, mientras ella guardaba las compras de espaldas a mí, cuando sonó el teléfono. Lo saqué del bolsillo. Era Héctor. Lo silencié antes de que sonara el segundo tono y lo guardé de nuevo. Sonsoles no se dio la vuelta. No lo oyó o no le prestó atención. Salí de casa a las 2 de la tarde con la excusa de una reunión que había adelantado. Llamé a Héctor desde el coche antes de arrancar. Los extractos completos llegaron esta mañana, dijo. Ya tengo el número de cuenta de destino. Tomás, la cuenta está a nombre de un titular que no es Sonsoles directamente. Está a nombre de una sociedad limitada constituida hace 26 meses. 26 meses, 2 meses antes de que comenzaran las primeras transferencias. ¿Quién figura como administrador de esa sociedad?, pregunté. Hubo una pausa al otro lado de la línea. Una de esas pausas que no son dudas,
sino que son el tiempo que necesita alguien para decir algo que sabe que va a cambiar la conversación para siempre. Hay dos administradores solidarios, respondió Héctor. Sonsoles Merino Alcázar y otro. Y ese otro, Tomás, es tu hijo. Aparqué en el primer hueco que encontré, 2 calles más adelante, sin haber llegado a ningún sitio en concreto. Apagué el motor. Fuera la gente pasaba por la acera con el paso normal de un viernes al mediodía, con bolsas, con prisa, con los asuntos propios del que tiene una tarde por delante. Yo me quedé en el coche mirando el salpicadero durante lo que debieron ser varios minutos, aunque no podría haber dicho cuántos exactamente. Iván no solo era testigo en un documento, era cotitular de la sociedad hacia la que habían estado fluyendo los fondos de mi empresa durante más de 2 años. Era coadministrador de la estructura legal que habían construido para recibir y proteger ese dinero antes de que yo tuviera la menor oportunidad de actuar. Su participación no era la de alguien que fue convencido por su madre o que accedió sin entender bien las consecuencias. Era la de alguien que había tomado una decisión activa, que había firmado documentos ante notario, que había puesto su nombre en una sociedad diseñada para recibir dinero extraído de la empresa que su padre había levantado antes de que él naciera. Respiré despacio, 1 vez, 2 veces. Luego encendí el motor y conduje hasta la empresa. Iván estaba en su despacho cuando llegué. Podía verlo a través del cristal de la puerta, sentado frente a la pantalla, con los auriculares puestos, revisando algo con la concentración de quien trabaja en un asunto que considera importante. Me detuve un momento en el pasillo antes de que me viera. Lo observé durante unos segundos, con la distancia que tienen las cosas cuando las miras desde el otro lado de una verdad que acaba de cambiar de tamaño. Luego seguí hacia mi despacho, cerré la puerta y llamé a Rafael Sobrino. Rafael era abogado. Nos conocíamos desde hacía 16 años. Había gestionado varios contratos importantes de la empresa a lo largo de ese tiempo y tenía una manera de trabajar que yo respetaba especialmente. No anticipaba victorias que no podía garantizar, no dramatizaba lo que no lo requería y nunca perdía de vista cuál era el objetivo real de quien le consultaba. Le dije que necesitaba verle, esa tarde si era posible. ¿Es urgente?, preguntó. Sí, respondí. Y necesita ser discreto. Quedamos a las 6 en su despacho del Paseo de la Independencia. Antes de colgar, añadió algo que no le había pedido, pero que en ese momento me resultó más útil que cualquier consejo que pudiera haberle solicitado. Tomás, hasta que nos veamos, no toques nada, no muevas nada, no digas nada. No lo haría. Pero mientras guardaba el teléfono y miraba a través del cristal del despacho hacia el pasillo, donde Iván seguía trabajando con la misma calma de siempre, me pregunté cuánto tiempo llevaba él sentado en esa silla, sabiendo exactamente lo que yo acababa de descubrir. Y si en algún momento, en alguna de las cenas que habíamos compartido, o en alguna de las conversaciones de trabajo en que yo le había explicado algo sobre la empresa, creyendo que construía un puente entre los dos, había sentido, aunque fuera por un instante, algo que pudiera llamarse duda. La respuesta, cuando llegara Rafael, empezaría a tomar una forma que ya no podría deshacerse. Pero había algo más. Algo que Héctor mencionó antes de colgar y que durante todo el trayecto hasta la empresa no había dejado de darme vueltas. La sociedad tenía registrado un tercer movimiento reciente. No una transferencia recibida desde mis cuentas, una transferencia enviada, realizada 4 días atrás desde la sociedad hacia una cuenta exterior. Héctor no había podido determinar aún el destino, solo el importe, 22.000 euros. Y la fecha coincidía exactamente con el martes, en que yo había llegado a casa 1 hora antes de lo previsto, y me había quedado paralizado en el pasillo escuchando a mi esposa. Las luces del pasillo del primer piso todavía no se habían encendido cuando llegué. Eran las 7:20 de la mañana, y el edificio tenía esa quietud particular de los espacios que todavía no han sido habitados por el día. El aire sin mover, las sillas en sus sitios exactos, las pantallas apagadas. Me gustaba ese silencio desde hacía años.
Había pasado mucho tiempo llegando antes que los demás, no por costumbre, sino porque era el único momento en que podía pensar sin interrupciones, cuando la empresa era solo mía y de nadie más. Esa mañana del martes tenía un motivo diferente para estar ahí tan temprano. El fin de semana había transcurrido con la lentitud específica de los días en que se posee información peligrosa y ninguna posibilidad real de actuar todavía. El viernes por la noche me reuní con Rafael Sobrino en su despacho durante casi 2 horas. Le conté todo con la misma precisión y el mismo orden con que yo mismo había ido reconstruyendo los hechos desde el martes anterior. Rafael me escuchó sin interrumpirme, tomando notas en un cuaderno de tapas duras, y cuando terminé se recostó en la silla y me miró con la expresión de quien acaba de recibir un expediente complejo pero no irresoluble. «Lo que describes tiene estructura», dijo. «Alguien ha pensado esto con tiempo y con asesoramiento jurídico competente. Pero tiene puntos débiles. El cambio de régimen económico matrimonial requiere tu firma ante notario. Sin esa firma, el documento no tiene valor legal ninguno. El problema es que si te presentan ese papel como algo rutinario y lo firmas sin que nadie lo revise, el daño ya está hecho». «No voy a firmarlo», respondí. «No», dijo Rafael, «no vas a firmarlo. Pero necesito unos días para preparar una respuesta que no solo te proteja, sino que convierta todo lo que han construido en prueba en tu contra de ellos. Para eso necesito los extractos que tiene Héctor, los datos de esa sociedad limitada y los documentos que encontraste en el estudio». Le facilité todo lo que tenía. Quedamos en que actuaría con discreción absoluta y que yo no haría ningún movimiento que pudiera alertar a nadie hasta que él me diera la señal. El sábado y el domingo lo sostuve con esa doble cara que ya empezaba a conocer demasiado bien. Comidas en casa, conversaciones sobre asuntos sin peso, Sonsoles en su sitio de siempre, con el mismo comportamiento de siempre. El domingo Iván vino a comer. Trajo una botella de vino tinto de Somontano, como solía hacer, y estuvo casi 3 horas en esa mesa hablando de fútbol, de un viaje que estaba pensando hacer en verano, de un amigo suyo que había cambiado de empresa. Lo observé durante toda la comida, buscando algo que resultara fuera de lugar, y no encontré nada visible. Era el mismo de siempre por fuera, completamente tranquilo, completamente capaz de sentarse a comer con su padre mientras administraba una estructura diseñada para arruinarlo. Así que esa mañana llegué temprano con un propósito específico. Quería revisar los registros de acceso al sistema de planificación financiera de la empresa, que guardaba un historial de entradas con nombre de usuario, fecha y hora de cada sesión iniciada. Era una función de auditoría interna que habíamos instalado 3 años atrás, a sugerencia de Héctor para cumplir con los requisitos de control de un contrato con una empresa pública. No la consultábamos con frecuencia, porque hasta entonces no habíamos tenido razones para hacerlo. Abrí el panel de administración desde mi despacho y tardé un momento en localizar la sección de registros, porque no era algo que usara habitualmente. Cuando la encontré, filtré por el nombre de usuario de Iván y amplié el rango a los últimos 6 meses. Lo que apareció en pantalla fue una lista de sesiones que no correspondía a ningún patrón de trabajo normal. Había accesos a las 6:30 de la mañana antes de que ningún otro empleado llegara. Había sesiones que se iniciaban a las 8 de la noche y se prolongaban hasta pasada la medianoche. Entradas en sábados, alguna en domingo, con duraciones de entre 2 y 4 horas, y todas, sin excepción, correspondían a módulos específicos del sistema: valoración de activos, estructura de propiedad, registro de bienes vinculados a la actividad de la empresa. No era seguimiento de pedidos ni control de producción. Era un mapeado sistemático de todo lo que la empresa poseía y valía, ejecutado en los márgenes del horario visible, cuando el pasillo estaba vacío. Estaba imprimiendo la última página del registro cuando escuché la puerta de la planta baja. Pasos en la escalera. Los reconocí antes de que llegaran al rellano. Cerré el panel, retiré las hojas de la bandeja de la impresora y las guardé dentro de la carpeta que tenía sobre el escritorio. Iván apareció en la puerta 2 segundos después. Se detuvo al verme. Una pausa de fracción de segundo
que habría pasado desapercibida para cualquiera que no estuviera buscándola. Luego continuó con normalidad y dejó su bolsa en la sala contigua. «No sabía que venías tan pronto», dijo desde el otro lado de la pared. «Tenía unos contratos que revisar antes de la reunión de las 9», respondí. Apareció en el umbral. Su mirada fue hacia la carpeta sobre mi escritorio con una atención que duró menos de un segundo, pero que registré. «¿Todo bien?» «Sí, ¿por qué?» «Por nada. Te noto concentrado». «Son los contratos», dije. «Cosas del día a día». Asintió y se fue hacia su despacho. Escuché el sonido del ordenador al encenderse, el crujido de la silla, los movimientos habituales del comienzo de una jornada. Me levanté, cogí la carpeta con las páginas impresas y la guardé en el maletín bajo llave. Cerca de las 9, mientras hablaba en el pasillo con el encargado de almacén sobre un pedido retrasado, Iván salió de su despacho y se dirigió hacia la sala de reuniones. Sin decir nada. Cerró la puerta al entrar. Terminé la conversación con el encargado y esperé. Pasaron 10 minutos con la puerta cerrada. Me acerqué despacio. El panel de cristal que daba al interior tenía la persiana a medio bajar, pero lo suficientemente abierta para ver dentro. Iván estaba frente al ordenador de la sala con la pantalla orientada hacia la pared opuesta al cristal. Escribía con rapidez. Junto al teclado había un cuaderno con anotaciones. Abrí la puerta sin llamar. No cerró la pantalla. La minimizó. El gesto fue rápido, pero no lo suficiente. Durante el segundo que tardó en completar el movimiento, vi una tabla con columnas de cifras y referencias que reconocí porque correspondían al formato interno del módulo de valoración de activos del sistema. «¿Necesitas la sala?», preguntó con una calma que no concordaba con la velocidad del movimiento anterior. «No», dije. «Solo quería saber si ibas a estar disponible para la reunión. Ahora mismo termino». Permanecí en la puerta un momento más. El tiempo justo para que el silencio tuviera el peso que tenía sin que yo añadiera ninguna palabra. Luego me di la vuelta y volví al pasillo. No me siguió. Me coloqué junto a la fotocopiadora, a unos metros de la sala, con la vista hacia otro lado. Escuché cómo retomaba la escritura durante un par de minutos y luego cómo apagaba el ordenador. Cuando salió, me encontró revisando un papel junto a la máquina como si llevara allí desde antes. «En 10 minutos», dijo al pasar. «Bien», respondí sin volverme. La reunión fue completamente ordinaria. Estuvimos Iván, el encargado de producción, y yo durante 40 minutos revisando el calendario de entregas del trimestre siguiente. Iván participó con la misma eficiencia analítica de siempre. Propuso ajustes razonables, respondió con datos precisos, sostuvo la conversación con la solidez de alguien que conoce bien el negocio. Si alguien nos hubiera observado desde fuera sin contexto, habría visto a un equipo que funcionaba con normalidad. Cuando el encargado salió y quedamos solos, Iván recogió sus papeles con calma. En la puerta se detuvo y se giró hacia mí. «Oye», dijo en un tono que pretendía ser casual, «¿has hablado últimamente con Rafael Sobrino?» El nombre llegó como algo que cae en agua quieta. Rafael Sobrino, mi abogado. El hombre con quien me había reunido el viernes por la noche en su despacho del Paseo de la Independencia. Una reunión sin testigos, fuera de horario de trabajo, sin ninguna razón visible que pudiera haber llegado a oídos ajenos. Sostuve la mirada de Iván. 2 segundos completos antes de responder. «No, hace tiempo que no hablo con él», dije. «¿Por qué lo preguntas?» Iván encogió los hombros con una naturalidad que podría haber sido genuina o podría haber sido construida, y no había manera de distinguirla en ese instante. «Por nada. Alguien lo vio por el barrio y me acordé de que a veces trabajabais juntos en temas de la empresa. Zaragoza es pequeña», respondí. «La gente se cruza». Asintió y salió sin añadir nada más. Esperé a que sus pasos se perdieran al fondo del pasillo. Luego me levanté, cerré la puerta de la sala desde dentro y saqué el teléfono. Escribí a Rafael un mensaje de una sola línea. «Iván preguntó por ti esta mañana. No de pasada, con intención». La respuesta llegó 3 minutos después. «Recibido. Acelero los trámites. Esta tarde te llamo». Guardé el teléfono y me quedé un momento mirando la mesa vacía,
donde hasta hacía poco había estado sentado mi hijo, con sus papeles ordenados y esa compostura de quien lleva tiempo operando en un tablero que el otro no sabía que existía. El problema ahora era otro. Si Iván sabía que yo había contactado con Rafael, significaba que alguien los había visto reunidos o que alguien dentro de ese despacho había hablado más de lo debido. Y si era lo segundo, el abogado de Sonsoles podía estar al tanto de que yo me estaba moviendo, lo que significaba que el plan podía acelerarse antes de que Rafael tuviera todo en su sitio. Volví a mi despacho. Eran las 10:15 de la mañana. Me senté frente a la pantalla sin encenderla todavía y estuve unos minutos en silencio calculando cuánto margen real quedaba antes de que algo se precipitara. El teléfono sonó, un número que no tenía registrado, prefijo de Zaragoza. Lo dejé sonar 2 veces. «¿Señor Larrañaga?», dijo una voz de hombre al otro lado. Pausada, deliberada, con el tono de alguien que ha ensayado las primeras palabras antes de marcar. «Buenos días, me llamo Augusto Ferrandis, soy el abogado de su esposa, y necesito hablar con usted de algo que ella no sabe que voy a decirle. Necesito que me escuche antes de que diga nada», repitió Augusto Ferrandis al otro lado del teléfono. «Sé que mi nombre le llega como una señal de alarma. Sé lo que representa, pero lo que tengo que contarle no puede esperar y no puede decírselo a nadie hasta que hayamos hablado en persona». Me quedé quieto en el despacho con el teléfono pegado al oído y la puerta cerrada. En el pasillo se escuchaba el movimiento habitual de media mañana. Una conversación lejana, el sonido de la planta de producción llegando amortiguado desde abajo, pasos que se acercaban y pasaban de largo. El mundo exterior funcionando con normalidad completa, mientras yo sostenía una llamada que cambiaba el tamaño de todo lo que había estado manejando solo durante la última semana. «¿Por qué me llama usted?», pregunté con una calma que me costó mantener en los bordes, porque al revisar los documentos finales del proceso que me encargó mi cliente, encontré algo que no estaba en la instrucción original que ella me dio. Una firma, la suya, en un contrato de cesión de derechos sobre activos empresariales que usted nunca vio, porque usted no lo firmó. Alguien lo firmó en su nombre. El silencio que siguió fue mío. Necesité unos segundos para ordenar lo que acababa de escuchar. «¿Está diciendo que hay un documento con mi firma falsificada?». «Estoy diciendo que hay un documento con una firma que se presenta como suya y que, cotejada con otras firmas auténticas suyas que obran en el expediente, presenta discrepancias que cualquier perito calígrafo identificaría en menos de 1 hora. Cuando lo vi, entendí que ya no estaba ante un proceso de divorcio con ventaja económica. Estaba ante una falsedad documental en la que mi nombre figura como notificado. Y eso me convierte en parte de algo que yo no acepté cuando tomé este encargo. Quedamos en vernos esa misma tarde. Me propuso un lugar neutral, una cafetería en la calle de Don Jaime, que yo conocía pero que no tenía relación ni con su despacho ni con ningún lugar asociado a mi actividad habitual. Le dije que estaría allí a las 4:30. Colgué. Me quedé mirando el teléfono sobre el escritorio. Luego lo giré boca abajo, como si el gesto pudiera contener algo. A las 4 en punto salí de la empresa diciéndole al encargado de producción que tenía una gestión fuera. Conduje hasta el aparcamiento del Mercado Central, dejé el coche y caminé hasta la cafetería a pie. Llegué 10 minutos antes que él. Augusto Ferrandis entró puntual. Era un hombre de complexión media con el pelo castaño ligeramente veteado de gris en las sienes y una manera de moverse que era discreta sin ser furtiva. Llevaba un maletín delgado de cuero marrón oscuro y vestía con la corrección formal de alguien que no había tenido tiempo de cambiarse desde el despacho. Me vio desde la puerta, cruzó la sala sin apresurarse y se sentó frente a mí. No se presentó de nuevo. No era necesario. «Gracias por venir», dijo. «Tenía razones suficientes», respondí. El camarero se acercó. Pedimos café los dos. Esperamos a que se alejara. Augusto abrió el maletín y sacó una carpeta delgada que dejó sobre la mesa sin abrirla todavía. «Voy a contarle lo que sé y lo que puedo demostrar. Después usted decidirá qué hacer con eso. No tengo ninguna expectativa sobre su respuesta.
solo la obligación de no seguir callado. Adelante, dije. Empezó por el principio. Me contó que Sonsoles lo había contactado 19 meses atrás a través de una recomendación de un conocido común. Le planteó el caso como una situación de reorganización patrimonial previa a un divorcio de mutuo acuerdo, en la que el objetivo era asegurar que los bienes adquiridos durante el matrimonio quedaran distribuidos de manera equitativa antes de la separación formal. Una narrativa jurídicamente limpia, con una lógica comprensible y un encargo que en apariencia no salía de los márgenes habituales del derecho de familia. Lo que fue cambiando a lo largo de los meses siguientes fue el nivel de detalle de las instrucciones. Primero llegaron los datos de valoración de los activos de la empresa, exhaustivos, precisos, con una profundidad de análisis que normalmente requería auditorías externas. Augusto no preguntó de dónde venían. Asumió que su cliente tenía acceso a esa información por las vías normales de un matrimonio con patrimonio compartido. Luego llegaron los borradores del documento de modificación de régimen. Los revisó, los ajustó, los devolvió con correcciones. Hasta ahí, todo dentro del proceso esperado. El problema apareció 12 días atrás, cuando Sonsoles le hizo llegar el paquete de documentación final para la firma notarial. Junto con el borrador definitivo del cambio de régimen, venía un segundo documento, un contrato de cesión de derechos sobre los activos industriales de Larrañaga Componentes, firmado supuestamente por ambas partes, que establecía una transferencia del 55% del valor de la empresa a la sociedad limitada, constituida por Sonsoles e Iván antes de que se formalizara ningún procedimiento de divorcio. Si ese documento pasaba ante notario como válido, la cesión sería irreversible independientemente de lo que ocurriera después en sede judicial. Augusto lo revisó, y cuando cotejó la firma que aparecía como mía con las que obraban en el resto del expediente, vio lo que vio. Las diferencias no son sutiles, me explicó. La inclinación del trazo, el peso sobre determinadas letras, la manera de rematar la rúbrica, son el tipo de discrepancias que se producen cuando alguien copia una firma con cuidado, pero no tiene el gesto natural del original. Encargué una consulta informal a un perito de mi confianza. Me confirmó la valoración en menos de 2 horas. Abrió la carpeta y puso sobre la mesa 3 folios. El primero era el contrato de cesión con la firma en cuestión. El segundo era una comparativa técnica con otras firmas auténticas mías extraídas de documentos del expediente. El tercero era el informe informal del perito, 2 párrafos breves y directos que no dejaban espacio para interpretaciones alternativas. Lo examiné con calma. La firma que aparecía como mía tenía mi nombre, mi rúbrica habitual, pero algo en ella era distinto. Era demasiado uniforme. Mi firma real tenía una variación natural en cada trazo, la irregularidad pequeña que es propia de algo que se hace sin pensar. Esa era perfecta, demasiado perfecta para ser espontánea. ¿Sabe quién la falsificó?, pregunté. No tengo prueba directa, respondió, pero sí sé que ese documento no estaba en las instrucciones originales que me dio su esposa. Apareció en la documentación final como si siempre hubiera formado parte del proceso. Alguien lo introdujo sin informarme, lo que significa que alguien en esa cadena manejaba los documentos con acceso suficiente para añadir un elemento sin que yo lo viera llegar. No dije nada durante unos segundos. Luego le pregunté cuándo tenía previsto Sonsoles llevar todo a firma notarial. Me comunicó el jueves que quería formalizar el miércoles de la semana que viene, dijo. Dentro de 4 días. 4 días. Fue en ese momento cuando el teléfono vibró sobre la mesa. Lo miré. Era Sonsoles. El instante tuvo esa densidad específica de los momentos en que el tiempo hace algo raro, en que cada décima de segundo contiene más información de la que normalmente cabe. Augusto vio el nombre en la pantalla. No dijo nada. Me miró con una neutralidad absoluta, dejando la decisión completamente en mis manos. Contesté. ¿Dónde estás?, preguntó su voz al otro lado, sin tensión aparente, con el tono ordinario de alguien que llama para coordinar algo doméstico. Tengo una reunión con un cliente, respondí.
Termino en un rato. ¿Llegas para cenar? Sí, hacia las 8:30. Bien. Compro algo para hacer en casa entonces. Perfecto. Colgó. El intercambio había durado menos de 30 segundos. Volví a dejar el teléfono sobre la mesa boca abajo. Augusto me observó sin decir nada. «Sigo aquí», dije. Él asintió levemente. «Entiendo mejor de lo que cree lo que está gestionando». Le pregunté por qué había decidido llamarme. Era la pregunta que necesitaba respuesta antes de cualquier otra cosa, porque todo lo que Augusto me estaba ofreciendo solo era útil si el motivo detrás de esa llamada era real y no parte de una maniobra que yo todavía no alcanzaba a ver. Se tomó un momento antes de contestar. «Llevo 16 años ejerciendo», dijo. «He gestionado divorcios complicados, patrimonios grandes, casos en que las dos partes usaban todo lo que tenían para hacerse el mayor daño posible. Eso forma parte del trabajo y lo acepto. Pero lo que me traje a casa desde el momento en que vi esa firma es otra cosa. No es un divorcio con ventaja. Es un fraude con estructura premeditada, con documentos falsificados y con un margen de daño sobre usted que va mucho más allá de lo que cualquier proceso judicial legítimo podría producir. Y si sigo adelante sabiendo lo que sé, me convierto en instrumento de ese daño. Eso no lo acepto». Hubo algo en la manera en que lo dijo que no era calculado. Era la incomodidad real de alguien que había llegado a un punto que no esperaba cruzar cuando aceptó el encargo. Le dije que necesitaba compartir todo lo que me había traído con mi abogado esa misma tarde. Augusto no tuvo objeción. Me autorizó a utilizar los documentos como prueba y me dijo que estaba dispuesto a ratificar su valoración ante cualquier instancia que fuera necesaria, incluyendo el juzgado si el proceso llegaba ahí. Antes de levantarnos, le pregunté una última cosa. «¿Mi esposa sabe que usted me llamó?» «No», respondió. «Y no lo sabrá hasta que usted decida cuándo y cómo termina esto». Salí de la cafetería 10 minutos después que él. Caminé de vuelta al aparcamiento despacio, sin prisa, como alguien que acaba de tomar un café y vuelve al trabajo. Por dentro era otra cosa completamente distinta. Tenía en el maletín los documentos que Augusto me había dejado, el informe del perito, la comparativa de firmas y la confirmación de que lo que había comenzado como una sospecha escuchada en un pasillo era en realidad algo con nombre jurídico, con consecuencias penales y con una fecha de ejecución a 4 días vista. Llamé a Rafael desde el coche antes de arrancar. Le dije que tenía novedades que cambiaban los tiempos y que necesitaba verle esa misma noche. «¿Cuánto cambian?», preguntó. «Hay una firma falsificada en un contrato de cesión y tienen previsto ir al notario el miércoles». El silencio de Rafael duró exactamente lo que necesitó para procesar lo que eso significaba. «Esta noche a las 8 en mi despacho», dijo. «Y Tomás, a partir de ahora no firmes absolutamente nada que te pongan delante sin que yo lo haya visto antes. Nada». Colgué y arranqué. Faltaban 4 días. Y en algún lugar de esa ciudad, en el despacho del fondo del pasillo de la casa que yo había comprado y pagado y mantenido durante 14 años, Sonsoles estaba preparando los últimos pasos de un plan en el que todavía creía que yo no sabía nada. Lo que ella no podía saber era que esa noche, en el despacho de Rafael Sobrino, íbamos a empezar a construir algo para lo que ella no tenía ningún plan alternativo. Pero mientras conducía, un detalle de la conversación con Augusto seguía sin encajar del todo. Había dicho que el documento de cesión apareció en la documentación final sin que él lo hubiera recibido como parte de las instrucciones originales. Lo que eso significaba era que alguien lo había introducido en el paquete de documentación después de que Augusto lo hubiera revisado por última vez, en el intervalo entre esa revisión y el envío final. Un intervalo en que Augusto no tenía los documentos en su poder. Alguien con acceso físico a ese paquete lo había modificado, y la única persona además de Sonsoles con presencia constante en ese proceso, cuyo nombre aparecía ya en los documentos como testigo y como administrador de la sociedad, era Iván. Lo que todavía no sabía era si había actuado por instrucción de su madre o si en algún punto de estos 4 años
había pasado a tener objetivos propios dentro del mismo plan. Esa distinción, antes del miércoles, iba a importar. Rafael extendió los documentos sobre la mesa de su despacho uno a uno, con la meticulosidad de quien ha pasado 2 días sin dormir bien, construyendo algo que no puede permitirse que tenga ni una grieta. Eran las 10 de la noche del lunes. Fuera de la ventana, el Paseo de la Independencia tenía el movimiento tranquilo de principio de semana. La ciudad funcionando con su cadencia ordinaria, mientras dentro de ese despacho se armaba pieza por pieza la respuesta a 4 años de engaño calculado. Llevábamos casi 2 horas repasando cada elemento: los extractos de Héctor con las transferencias fraccionadas, los registros de acceso al sistema de la empresa con las sesiones de Iván fuera de horario, los documentos del estudio de Sonsoles, fotografiados con el teléfono antes de devolverlos a su sitio, el informe del perito calígrafo, la declaración escrita que Augusto Ferrandis había firmado esa misma tarde ante notario, ratificando lo que me había contado en la cafetería y autorizando su uso como prueba en cualquier proceso judicial que se iniciara. Rafael había conseguido esa declaración en menos de 24 horas. Era el tipo de abogado que no desperdicia el tiempo en valorar lo que podría salir mal, sino en construir lo que tiene que salir bien. El miércoles tienen prevista la firma notarial, dije. Nosotros necesitamos actuar antes de que lleguen a ese despacho. No antes, corrigió Rafael sin levantar la vista de los folios. En el mismo momento, si bloqueamos los activos antes de la reunión, cualquier movimiento registrado en los sistemas bancarios puede generarles una alerta. Sonsoles tiene acceso a las cuentas. Si ve algo inusual, puede adelantar la cita con el notario o simplemente desaparecer con lo que ya han transferido y dejar el resto para otro momento. Dejó el bolígrafo sobre la mesa y me miró. La única manera de que esto funcione es que todo ocurra a la vez: el bloqueo, la entrega de la citación, la presencia de testigos, un solo movimiento coordinado que no les dé margen para reaccionar antes de que sea demasiado tarde. Le pregunté cómo lo planteaba. Tú la convocas, dijo. Le dices que quieres hablar de los papeles de la empresa, algo que necesite su presencia y que tenga sentido que ella venga. No la citas en la empresa porque ese es tu terreno y ella lo sabe. La citas aquí, en mi despacho. Un lugar neutral donde mi presencia tenga una justificación aparente. Ella llegará creyendo que controla la situación porque no sabe que nosotros sabemos lo que sabemos. Yo tendré todo listo para firmar en el momento en que entren por esa puerta. El bloqueo de activos se ejecuta mediante instrucción bancaria, con efecto inmediato en el instante en que yo dé la señal. Y la citación judicial la recibirán en mano antes de que puedan levantarse de esa silla. Era un plan sin movimientos innecesarios, limpio en su estructura y devastador en sus consecuencias para quien lo recibiera sin haberlo anticipado. Le pregunté si Iván debería estar presente. Rafael cruzó los brazos. ¿Crees que ella vendrá sola? No, respondí. Cuando le diga que es sobre documentos de la empresa, lo llamará. Siempre lo ha usado como soporte técnico para los temas que necesitan justificación financiera. Es parte del patrón. Entonces que venga, dijo Rafael. Mejor que estén los dos. Lo que tenemos involucra a los dos en igual medida, y es más limpio resolverlo en una sola reunión que abrir 2 frentes separados. Salí de ese despacho pasada la medianoche con un plan concreto, una fecha y la certeza de que lo que había comenzado como un momento de parálisis en un pasillo oscuro estaba a punto de resolverse de una manera que ninguno de los dos había previsto. El martes lo pasé en la empresa con la normalidad forzada que ya había aprendido a sostener durante días. Iván estuvo por allí hasta media tarde. Tuvimos 2 conversaciones breves sobre asuntos operativos, sin nada que se saliera del registro habitual. Yo lo observaba como se observa algo que ya tiene nombre, pero al que todavía no has puesto cara del todo. A las 6 de la tarde, desde el coche aparcado a 2 calles de casa, llamé a Sonsoles. Necesito que mañana vengas conmigo a una reunión con Rafael Sobrino, le dije. Ha aparecido un problema con los registros de propiedad de 2 de las naves del polígono, algo relacionado con la actualización fiscal que hicimos el año pasado. Necesita revisarlo con los dos
porque afecta al patrimonio del matrimonio. Hubo una pausa de 2 segundos. No era desconfianza, era cálculo. ¿A qué hora? A las 11 de la mañana, en su despacho. ¿Es urgente? Él dice que sí, que si no lo resolvemos antes de final de semana, puede haber una incidencia con la declaración. Otro silencio, más breve. Está bien. Avisa si cambia algo. Colgué. No llamó a los 10 minutos para preguntar más detalles. No envió ningún mensaje. Lo que sí ocurrió, a las 8:30 de esa noche, mientras cenábamos, fue que Sonsoles mencionó de manera aparentemente casual que Iván pasaría por el despacho de Rafael a media mañana del miércoles porque tenía que dejarle unos documentos de la empresa. Lo dijo sin énfasis, insertado en la conversación como si fuera una información sin peso. Yo asentí y comenté que bien, que así podría estar presente si hacía falta que alguien con acceso al sistema financiero confirmara algún dato. Sonsoles sonrió, una sonrisa pequeña, satisfecha, de quien cree que acaba de añadir una pieza al tablero sin que nadie se dé cuenta. Esa noche dormí. No mucho, pero dormí. Era la primera vez en 10 días que el cuerpo cedía sin que la mente lo impidiera. Quizás porque ya no había nada pendiente de decidir, sino solamente esperar a que llegara la mañana. El miércoles amaneció con esa luz fría y clara que tiene Zaragoza en otoño, cuando el cielo está despejado y el aire todavía no ha cedido del todo al frío de diciembre. Llegué al despacho de Rafael a las 10 menos cuarto. Él ya estaba ahí con todo preparado, los documentos ordenados en 3 carpetas identificadas, el teléfono del banco con la instrucción de bloqueo lista para ejecutarse con una llamada de confirmación y la citación judicial en un sobre cerrado con el nombre de cada uno impreso en la portada. «¿Cómo estás?», me preguntó mientras me sentaba. «Listo», respondí. A las 11 menos 5 escuchamos el ascensor. Rafael se levantó para abrir. Sonsoles entró primero, con el abrigo oscuro que usaba para las citas formales y el maletín que yo había visto en la sala de reuniones de la empresa. Detrás de ella, Iván, los dos con la compostura de quien llega a resolver un trámite que considera favorable. Sonsoles me saludó con un beso en la mejilla. Normal, completamente normal. Iván me dio la mano con una presión firme y me miró un instante más de lo habitual antes de sentarse. Algo en sus ojos registró el entorno, la distribución de los documentos sobre la mesa, la posición de Rafael, el hecho de que yo estuviera sentado en el lado opuesto a ellos. Un detalle mínimo que en otras circunstancias no habría significado nada. Rafael tomó asiento y abrió la primera carpeta sin preámbulos. «Gracias por venir los dos», dijo. «Vamos a resolver esto con orden». Fue en ese momento, antes de que Rafael dijera una sola palabra más, cuando Sonsoles me miró directamente. Que era una mirada de evaluación, rápida, casi imperceptible. Buscaba algo en mi cara. Inquietud, incomodidad, cualquier señal de que yo sabía más de lo que debería. La sostuve sin moverme, con la misma expresión neutra que había practicado durante 10 días en esa misma cocina, en esa misma mesa, frente a esa misma mujer. No encontró nada. Rafael comenzó a hablar, primero con calma, en un tono técnico y medido que no anticipaba nada. Mencionó los registros de propiedad, la actualización fiscal, los movimientos en las cuentas operativas. Sonsoles asentía con la actitud de quien sigue una conversación que cree conocer. Iván tenía los codos sobre la mesa y los dedos entrelazados, una postura que yo reconocía como su manera de proyectar seguridad cuando estaba alerta. Y entonces, Rafael hizo una pausa, abrió la segunda carpeta y empezó a colocar documentos sobre la mesa, uno por uno. Los extractos bancarios con las transferencias, el registro de acceso al sistema de la empresa con las sesiones de Iván, el borrador del cambio de régimen matrimonial con el nombre de Iván como testigo, el contrato de cesión con la firma falsificada, el informe del perito calígrafo, la declaración notarial de Augusto Ferrandis. El silencio que se instaló en ese despacho fue de una calidad distinta a cualquier silencio que yo hubiera experimentado antes. No era el silencio de algo que termina, era el silencio de algo que se detiene en seco,
como cuando un mecanismo que llevaba tiempo en movimiento encuentra de repente un obstáculo que no estaba en ninguno de sus cálculos. Sonsoles miraba los documentos sobre la mesa. Vi cómo sus manos, apoyadas sobre el maletín cerrado, dejaban de estar quietas. Un movimiento mínimo, los dedos apretándose ligeramente contra el cuero. Iván no miraba los papeles. Me miraba a mí, con una expresión que no era pánico, sino algo más contenido, más difícil de nombrar. La expresión de quien comprende en tiempo real que el terreno que creía firme no lo era. «Esto que ven sobre la mesa», dijo Rafael con la misma calma con que había empezado la reunión, «es la documentación completa de un proceso de fraude patrimonial, con falsedad documental incluida, instruido durante aproximadamente 4 años y con participación acreditada de las 2 personas que están sentadas al otro lado de esta mesa». Sonsoles levantó la vista. Me miró a mí, no a Rafael. Y en ese instante, por primera vez en 10 días, por primera vez quizás en mucho más tiempo del que yo era capaz de calcular, la máscara que había llevado con una perfección absoluta mostró una fisura. No fue un gesto dramático, fue algo más pequeño y por eso más real. El color que abandonó su cara en menos de 2 segundos, la manera en que los hombros perdieron 1 milímetro de la tensión controlada que siempre los sostenía. «Esto es una acusación sin fundamento», dijo. Su voz sonaba firme, pero ya no sonaba fría. Rafael le extendió el sobre. «La citación judicial está a su nombre. La de su hijo está en el sobre de al lado. Tienen derecho a consultar con su representación legal antes de responder a cualquier pregunta. Lo que no tienen es la posibilidad de detener lo que ya está en marcha». Tomó el teléfono del escritorio y marcó un número. Habló durante 8 segundos. Colgó. El bloqueo de activos acaba de ejecutarse. A partir de este momento, ninguna operación sobre los bienes registrados a nombre de la empresa, ni sobre las cuentas vinculadas al matrimonio, puede realizarse sin autorización judicial. Iván no había dicho una sola palabra desde que empezaron a aparecer los documentos sobre la mesa. Seguía mirándome con esa expresión que no terminaba de resolverse en ninguna dirección concreta. Cuando por fin habló, fue en un tono bajo, casi privado, como si el resto de la sala no existiera. «¿Cuánto tiempo llevas sabiendo?» No respondí de inmediato. Lo miré durante unos segundos con la misma atención con que lo había mirado tantas veces antes, sin ver lo que ahora era completamente visible. «El tiempo suficiente», dije. Sonsoles recogió el sobre con su nombre y lo guardó en el maletín sin abrirlo. Se levantó, se abotonó el abrigo con movimientos precisos y me miró una vez más antes de dirigirse a la puerta. No dijo nada. No había nada que decir que no fuera ya demasiado tarde para servir de algo. Iván se levantó después que ella. Recogió el sobre con su nombre y en la puerta, antes de salir, se detuvo un instante con la mano sobre el marco. No se giró, pero tampoco salió de inmediato. Estuvo así 2 o 3 segundos, con la espalda hacia mí, como alguien que tiene algo que decir y no encuentra la forma o el valor de decirlo. Luego salió. La puerta se cerró con el sonido suave y definitivo de algo que ya no va a volver a abrirse de la misma manera. Rafael esperó un momento antes de hablar. «Ha ido bien», dijo. «Sí», respondí. Pero mientras recogía mi abrigo de la silla y miraba los documentos todavía extendidos sobre esa mesa, supe que la parte que más me pesaba no había ocurrido todavía. Porque Sonsoles tenía ahora un abogado, un proceso judicial y el tiempo que ese proceso tardara en resolverse para preparar su defensa. Y lo que yo todavía no había hecho era mirar a mi hijo a los ojos y decirle, sin mesa de por medio y sin testigos, lo que quedaba entre los dos. Eso tendría que ocurrir antes de que terminara la semana. Y Rafael, cuando le dije que necesitaba ese momento, me respondió algo que no esperaba, que antes de esa conversación había un detalle en la documentación de la sociedad limitada que todavía no le había explicado del todo. Un movimiento en los registros mercantiles, realizado 48 horas después del bloqueo que Héctor había detectado. Alguien había intentado modificar la titularidad de la sociedad esa misma mañana,
antes de que llegaran al despacho. Y la solicitud no llevaba el nombre de Sonsoles. El documento que Rafael colocó sobre la mesa a la mañana siguiente tenía el membrete del registro mercantil de Zaragoza y un sello de entrada con hora. Las 7:43 de la mañana del jueves, menos de 16 horas después de que Sonsoles e Iván hubieran salido de ese mismo despacho, con sus citaciones en la mano. Era una solicitud de modificación de titularidad de la sociedad limitada. Iván había intentado retirar el nombre de su madre como coadministradora y sustituirlo por el de un tercero que yo no conocía. Si la operación hubiera prosperado, el control completo de la estructura legal habría quedado bajo su nombre en solitario, técnicamente separado del proceso judicial que se abría contra Sonsoles, y los fondos transferidos durante 2 años habrían quedado fuera del alcance inmediato de la investigación. El registro lo rechazó de manera automática, porque la sociedad estaba bajo congelación cautelar desde el día anterior. El intento quedó registrado y pasaría a formar parte del expediente judicial. Se estaba separando de ella antes de que el proceso lo alcanzara a él, dijo Rafael. Distanciarse de la acusación de fraude, dejando todo a su nombre y presentándose como víctima colateral. O asegurarse el dinero independientemente de lo que le pasara a ella, respondí. Rafael asintió una vez sin añadir nada. Salí de ese despacho con esa información sumándose a todo lo que ya sabía. No cambiaba la sustancia de lo ocurrido, pero me decía algo sobre cómo había procesado Iván la reunión del miércoles. No con remordimiento, con cálculo. Mientras yo había estado mirando una puerta cerrada, él había vuelto a casa e intentado salvar lo que podía, antes de que fuera demasiado tarde. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre la conversación que aún quedaba pendiente entre los dos. Lo llamé esa misma tarde. No desde la empresa, ese espacio no podía cargar con el peso de lo que iba a decirse. Lo llamé y le pedí que viniera a casa el viernes por la mañana, solo, que necesitaba hablar con él. Llegó a las 10. Escuché la llave en la cerradura y el sonido de la puerta, los mismos sonidos que había escuchado miles de veces desde que era niño y volvía del colegio. Yo estaba en el despacho del fondo, el cuarto que había usado durante años para trabajar por las noches, cuando la empresa todavía estaba encontrando su equilibrio. Iván apareció en el umbral. Tenía el mismo aspecto de siempre, pero algo en su postura había cambiado desde el miércoles. La compostura calculada con que había entrado en el despacho de Rafael ya no estaba. Lo que quedaba era algo más sin defensa, la expresión de alguien que lleva un peso demasiado tiempo y ha dejado de fingir que no pesa. Le señalé la silla frente al escritorio. Se sentó. Puse el sobre la mesa entre los dos. Dentro había 3 documentos. La carta de desvinculación formal de Larrañaga Componentes, con un plazo de 30 días para el traspaso de responsabilidades, la cancelación del fondo fiduciario constituido a su nombre y la modificación del testamento, firmada esa mañana ante notario con Rafael como testigo. Lo empujé hacia él, pero no lo empujé todavía del todo. Antes de que lo cojas, dije, necesito entender algo, no para el proceso, no para Rafael, para mí. ¿Cuándo decidiste que esto era algo que estabas dispuesto a hacer? Miró el sobre, luego me miró a mí. Respiró de una manera que duró más que una respiración normal. No empezó como una decisión, dijo. Empezó con conversaciones, con ella, sobre la empresa, sobre qué pasaría cuando te jubilases, sobre cómo estaban estructuradas las cosas. Lo presentaba como planificación, como algo práctico. ¿Y las firmas, la sociedad, las transferencias desde mis cuentas? No respondió de inmediato. Cuando lo hizo, su voz tenía la llaneza de quien ha dejado de construir justificaciones. Sabía lo que era. En algún momento lo supe, pero para entonces ya había firmado cosas y la línea ya estaba cruzada y me dije que iba a ocurrir de todas formas, que tú estarías bien, que la empresa sobreviviría, que... Se detuvo. Que yo no me enteraría, dije. No lo negó. Lo miré durante un momento largo. La mandíbula cuadrada de mi padre, y los ojos oscuros de su madre, y las manos que de niño me habían ayudado a ordenar albaranes en un sábado por la tarde,
mientras yo intentaba mantener viva una empresa que llevaba mi apellido en la puerta. Eugenio Larrañaga, mi padre, pasó 41 años en una planta que no le dio más que el sueldo, dije. No se quejó una sola vez. No tomó lo que no era suyo una sola vez. Eso era lo único que yo intentaba pasarte. No el dinero, no la empresa, eso. Iván no respondió. Miró el sobre la mesa. Lo empujé hacia él del todo. El desvinculamiento es formal, con 30 días para que traspases tus responsabilidades. El fondo está cancelado con efecto desde hoy. El testamento se modificó esta mañana. Cogió el sobre. No lo abrió. Lo sostuvo con las dos manos, mirándolo de la manera en que alguien mira algo que sabe que merece y que aún así le cuesta recibir. ¿Hay alguna posibilidad de que...? Empezó. No, dije, sin dureza en la voz, porque lo que sentía no era dureza, era algo más silencioso y más permanente que la rabia. Era la certeza tranquila de alguien que ha terminado de procesar algo y ha llegado al fondo. No la hay. Se levantó. Se abotonó la chaqueta con el gesto automático de quien está acostumbrado a mantenerse compuesto en los momentos difíciles. En la puerta se detuvo, igual que había hecho en el despacho de Rafael 2 días antes. Esta vez sí se giró. Lo siento, dijo. Le creí. También creí que el arrepentimiento y lo que había hecho podían existir en la misma persona sin anularse mutuamente, y que lo segundo era real independientemente de lo primero. Te di todo lo que nunca tuve, dije. Y tú elegiste esto. Me sostuvo la mirada 2 segundos. Luego caminó por el pasillo, abrió la puerta de la calle y la cerró. Escuché el motor del coche arrancar fuera, y después nada. Me quedé en ese despacho durante un rato sin moverme. La habitación tenía la quietud específica de un lugar donde algo acaba de terminar, y yo dejé que ese silencio se asentara antes de hacer cualquier otra cosa. El proceso judicial de Sonsoles avanzó durante los meses siguientes con la precisión lenta que tiene el sistema cuando los expedientes están bien construidos. El cargo de falsedad documental quedó respaldado por el informe pericial, la declaración notarial de Augusto Ferrandis, los registros bancarios y los apuntes del registro mercantil. La defensa intentó argumentar que la firma alterada era un error de transcripción y que el cambio de régimen matrimonial había sido acordado verbalmente entre las partes. Rafael desmontó ambas líneas con la misma calma metódica que traía a todo. El divorcio se tramitó en paralelo, bajo el régimen de separación de bienes que había regido el matrimonio desde el principio, el régimen que Sonsoles nunca logró cambiar. Ella salió con lo que había traído. Nada de lo que yo había construido fue tocado. La sociedad limitada fue disuelta por orden judicial. Los 64.000 euros recuperados volvieron a las cuentas operativas de la empresa a lo largo del proceso, con intereses legales incluidos. La participación de Iván en el expediente fue investigada como parte del mismo procedimiento. Cooperó con la instrucción, lo que el tribunal valoró a su favor. Evitó la condena penal, pero no las consecuencias civiles derivadas de su papel en las transferencias no autorizadas. Pasó los 2 años siguientes liquidando esa deuda en cuotas mensuales. Yo no seguí su evolución. No tuve información sobre él más allá de lo que el proceso judicial requería y no busqué más. Augusto Ferrandis compareció como testigo en el juicio. Ratificó su declaración con la misma claridad con que me la había explicado en aquella cafetería. Cuando el proceso terminó, me envió una nota breve por escrito. Decía únicamente que había tomado la decisión correcta y que no se arrepentía de ello. No respondí esa nota. No porque no lo valorara, sino porque algunas cosas no necesitan respuesta para ser reales. En los meses que siguieron a todo aquello, pasé mucho tiempo en la empresa. No para huir de nada, para volver a algo. Larrañaga Componentes había estado ahí durante todo ese tiempo, funcionando con su lógica propia, con personas que llegaban cada mañana a hacer un trabajo que tenía sentido, con contratos y plazos, y la satisfacción concreta de las cosas fabricadas con precisión. Era lo mismo que siempre había sido, esa continuidad
tenía un peso propio que ninguno de los golpes de ese año había llegado a alterar. Una mañana de finales de primavera, Héctor apareció en el despacho con la carpeta de las cuentas del trimestre y los 2 cafés de la máquina del pasillo que compartíamos desde hacía 15 años. Se sentó frente a mí, dejó la carpeta sobre la mesa y durante un momento no dijo nada. Solo me miró con esa atención particular que tenía cuando evaluaba si decir algo que fuera más allá de los números. «Las cifras son buenas», dijo al fin. «Lo son», respondí. Asintió despacio y abrió la carpeta. Pasó la primera hoja hacia mí. La revisé en silencio mientras fuera. Por la ventana del despacho el polígono estaba visible bajo la luz de mayo. La nave con el apellido de mi padre sobre la entrada. Las mismas puertas que había abierto en cientos de mañanas distintas cuando todo estaba todavía por delante. Lo que había por delante ahora era diferente a lo que había sido entonces. Más pequeño en algunas cosas, más claro en otras. Sin la certeza de que las personas más cercanas estaban donde yo pensaba que estaban. Pero sin la ilusión de esa certeza tampoco, y eso, a los 56 años, en una empresa que seguía funcionando y en una vida que seguía siendo mía, era un tipo de libertad que no había tenido antes. Revisé la segunda hoja. Señalé un margen que podía mejorar en el contrato con uno de los clientes del norte. Héctor lo anotó. Y seguimos trabajando. Si te gustó esta historia, dale like al video, suscríbete al canal y comparte tus impresiones en los comentarios. Para escuchar la próxima historia, haz clic en la caja de la izquierda. Gracias por vernos.